Storytime del abuso sexual que viví por parte de mi abuelo y de cómo mi esposo terminó casándose con otra estando conmigo. Pensaba en el título de qué ponerle a este storytime porque de verdad son muchas las cosas que quisiera platicar, de las que me quisiera desahogar y sobre todo de las que quisiera un consejo de parte de ustedes. Pero quiero empezar por el principio y quiero hablarles acerca de cómo pasó el abuso sexual con mi abuelo, especialmente porque creo que es muy importante que temas como este se expongan, porque son cosas que pasan y porque las mamás necesitan más herramientas para saber cómo identificar el abuso sexual, porque hay muchos mitos alrededor de lo que es un violador cuando realmente casi siempre son las personas más cercanas a ti y realmente no tienen como un prototipo, o sea, muchas veces piensan que porque la persona es muy religiosa o se ve muy buena o es un ancianito no pasa nada, pero no es así. Entonces aquí les platico mi historia. Pues chicos, todo empezó cuando yo tenía aproximadamente entre 5 y 6 años de edad. Yo soy de Colombia, aunque radico en Panamá. En Colombia yo vivía en una finca con mis abuelos y con mi hermana mayor, que en aquel entonces, cuando yo tenía 5 o 6 años, ella tenía como 9. No me acuerdo exactamente cómo empezó porque podrán entender que a los 5 o 6 años pues no tienes recuerdos tan claro. Solo me acuerdo, o los primeros recuerdos que tengo, es de que yo dormía en un cuarto sin puerta con mi hermana mayor y no sé cuándo empezó, pero de repente mi abuelo entraba a mi cuarto mientras yo estaba dormida y mi hermana estaba dormida obviamente y me empezaba pues a acariciar, ¿no? Pues mis partes íntimas. Pero pues obviamente en ese momento, o sea, cuando tú eres una niña, no sabes, o sea, no entiendes si es bueno, si es malo o de qué se trata o por qué está sucediendo. Simplemente entras como en un estado de shock. Y pues esas entradas en la noche y que me tocara y todo eso pasaba literal todas las noches. Hasta que un día me quedo completamente sola en la casa porque mi hermana y mi abuelita van con una vecina. Ese día, pues mi abuelo llegó, me encontró sola y pues obviamente fue a buscarme. Recuerdo que esa vez fue la primera vez que él pues se desabrochó el cierre y me enseñó, pues, ya saben. Y pues empezó a tocarme como en todas las otras ocasiones, solo que esta vez él intentó pues introducirme un dedo. Entonces ahí fue la primera vez que como que yo lloré y le dije algo. Ah, yo las otras veces nunca decía nada, solo me quedaba callada. Obviamente era algo que yo no sentía como bien que él estuviera haciendo, pero como les digo, entraba como en un estado de shock y no sabía qué decir. En esa ocasión, como me estaba lastimando, sí empecé a llorar y le empecé a decir que me dolía. Pues como les decía, pues ya en esta otra ocasión, como estábamos completamente solos, él intenta llegar más lejos e intenta introducir su dedo pues en mi vagina. Y como les digo, pues ya ahí como a mí me dolió, entonces yo empecé a llorar y a decirle que me dolía, que parara. A lo que él me contestó que lo que él me estaba haciendo era completamente normal, que me relajara, que al principio me iba a doler, pero después iba, o sea que ya no iba a sentir nada, que ya no me iba a doler. Entonces justo estábamos en eso cuando pues entra mi abuela y gracias a Dios pues él sale corriendo, ¿verdad? Obviamente se va y hace como que nada pasa. Pero antes me dijo obviamente que no fuera a decir absolutamente nada porque esas cosas que él hacía, aunque yo no lo entendiera, él las hacía porque él me quería mucho y que si yo le decía algo a mi mamá me iba a pegar. Como mi mamá era muy abusiva conmigo y sí me pegaba mucho y muy feo, yo tenía mucho miedo, entonces me quedaba callada. Mi mamá era una persona alcohólica que tenía mucho odio, incluso en contra mía. Ella cada ratito, como les digo, abusaba físicamente de mí, me pegaba por cualquier cosa que yo hiciera era un motivo para ella pegarme y descargar su furia conmigo. Me pegaba de las maneras más atroces hasta hacerme sangrar y siempre me decía que me odiaba. Entonces, como podrán entender, yo le tenía miedo a mi mamá y no era una persona a la que yo le quería decir absolutamente nada, menos si me decían que era algo que le iba a hacer enojar. Pues así pasó hasta que yo cumplí 8 años y un día él me habló para que fuera a agarrar una naranja. Hasta ese entonces y todo esos 2 años, chicos, literalmente él casi todos los días entraba a mi cuarto y hacía lo mismo. Me tocaba y hacía como pues una penetración con un dedo. Como les digo, hasta ese momento en que cumplí 8 años que me dijo que fuera por una naranja y cuando fue pues lo que tenía era una trampa para intentar abusarme.
pero en esa ocasión pues ya quería como abusarme completamente, o sea, que hubiera penetración y todo. Entonces, como a mí me dolió demasiado y pues ya tenía 8 años, empecé a llorar y lloré muy fuerte y grité muy fuerte. Entonces él paró y me dijo como que me iba a dar tiempo, que estaba bien, que otra vez, ¿no? Que era normal que me doliera al principio, pero que me iba a ir acostumbrando. Entonces como que me dejó y pues no, nomás quedó como en un intento, ¿no? Al día siguiente, él se fue y me compró un reloj. Entonces llegó y me lo dio y me dijo que este era un regalo, que era para mí, pero que era para que yo no dijera nada de lo que estaba sucediendo. Y de ahí se empezó a comportar como mi protector. O sea que cada que mi mamá se enojaba conmigo, me quería pegar o me quería regañar, él se metía y no le permitía que me dijera nada o me regañara. Obviamente después me di cuenta que todas estas son tácticas que utilizan los violadores para tener a la víctima de su parte. Continuamos en parte 3. Entonces, chicas, algo que me pasaba mucho cuando en ese entonces en que mi abuelo me tocaba y me hacía cosas así, es que me orinaba en la cama. Entonces, ese es un indicio que también hay que tomar en cuenta de que puede haber algún tipo de abuso o algo que está pasando cuando un niño se orina, cuando ya está grande o ya había aprendido a ir al baño y empiezan a tener episodios así. Hay que tener cuidado. Entonces, como les digo, pues yo cada que él entraba a mi cuarto cuando él iba y me hacía eso, yo me orinaba y pues eso aparte me costaba un regaño horrible todas las mañanas con mi abuelita. Pero pues era algo que yo no podía controlar. Entonces nadie sospechaba de que mi abuelito me pudiera hacer algo, ni mucho menos, porque mi abuelito lo miraban como una persona pues buena, ¿no? O sea, incluso todas las noches nos juntaba a todos los de la casa, nos ponía a rezar el rosario. Entonces, como que no sospechas, ¿no? O sea, los adultos no sospechan de una persona así. Y así pasó hasta los 11 años, chicos, o sea, desde mis 6 hasta los 11 años de esos abusos de mi abuelo casi todas las noches. Nunca me penetró completamente, pero sí intentó muchas veces y lo único por lo que no terminaba de hacerlo pues era por eso, porque yo lloraba y gritaba, entonces a él le daba miedo que alguien escuchara porque teníamos vecinos que vivían muy cerca. Un día, chicos, llega mi mamá, porque para esto, o sea, mi mamá no vivía con nosotros, ¿verdad? Como les digo, iba nada más y nos visitaba y así. Y un día llega y les dice a mis abuelos, saben que ya me voy a llevar a mis hijas conmigo. Yo pensé, ¿verdad? Pues aquí se va a acabar mi infierno, por fin me voy a ir de aquí. Pero obviamente, como ustedes se imaginarán, mi abuelo hizo todo lo posible por evitarlo, se opuso completamente a que me llevaran a mí y mi mamá se terminó llevando solo a mi hermana. Y así pasó hasta que llegó mi primer periodo. Obviamente se imaginarán que como una niña de rancho, nunca nadie me dijo qué era, yo no sabía ni qué onda. Cuando empecé a sangrar, pues yo le dije a mi abuelita y mi abuelita solo me dijo que era normal porque me estaba desarrollando. En cuanto él se dio cuenta, o sea, porque mi abuelita fue y le platicó a él, ¿verdad? Entonces, en cuanto él se dio cuenta, al día siguiente me mandó a llamar y cuando yo fui a la finca a recoger unos tomates, él me habló y me dijo que necesitaba hablar conmigo y me dijo que yo nada más podía ser de él, que yo no podía obtener novio, que yo no podía salir con nadie porque yo le pertenecía a él y que yo nunca iba a poder ser feliz con absolutamente ningún hombre. Yo en ese entonces, chicas, pues tenía 11 años, o sea, no tenía amigas, estaba nada más en la casa. Mis abuelitos no se comunicaban ni me decían nada, o sea, yo no sabía nada, yo no sabía ni a qué se refería con eso que él me decía, hasta que un día, hablando con mi hermana, entonces, como les digo, chicos, pues para este momento yo tenía 11 años, entonces ni siquiera sabía si eso era bueno, si eso era malo, porque nadie me había hablado de esos temas. Y no tenía absolutamente ninguna, o sea, referencia. Hasta que un día, pues mi hermana, que ya para ese entonces tenía 15 años, va a la finca a visitarme. Entonces ya le comento yo a ella, pues que ya me había desarrollado, que ya tenía mi periodo, etcétera. Y con ese comentario, pues ella me empieza a hacer recomendaciones, ¿verdad? De que tenga cuidado con los hombres. Y me empezó a hablar del sexo, de lo que era y de cómo tenía yo que cuidarme. Esa era la primera vez que yo escuchaba algo al respecto y cuando ella me empezó a platicar de lo que era y cómo se hacía y quiénes eran las personas que lo hacían, etcétera, entonces yo empecé a darme cuenta
por primera vez de qué era lo que mi abuelo me hacía a mí y de que no estaba bien que un abuelo se lo hiciera a una nieta. Ahí fue la primera vez que supe como, ok, entonces esto que me hace mi abuelo a mí es malo. Porque para ese entonces yo sabía que no me gustaba, yo sabía que me dolía, yo sabía que se sentía mal, pero no sabía que era malo. Y aún así, cuando me di cuenta, pues no hice nada, o sea, no dije nada, pero sí le rogué a mi mamá que por favor me llevara a vivir con ellas. Y pues como yo se lo pedía desesperadamente, ella pues al verme tan desesperada accede. Lo único pues es que con mi mamá siguió un infierno diferente, un infierno de abusos, no de ese tipo, pero sí físico. Mi mamá, como les dije, era alcohólica, entonces cuando llegaba borracha era cuando más mal me iba, me pegaba por cualquier cosa, por cualquiera de verdad, hubiera hecho algo malo o no, ella me pegaba, agarraba como cables o cosas así y me empezaba a golpear hasta que me sacaba sangre. Okay. Mi mamá tenía una forma así antigua, ¿no? De los pueblos o no sé, que usan para medir si una mujer o sí, si una mujer es todavía virgen o no. Y ella le hacía esas pruebas, ¿verdad? A mi hermana para saber que no andaba por ahí pues haciendo cosas que no debería. Pues ese día llega y nos dice a mi hermana y a mí que nos va a hacer la prueba de virginidad para ver y saber que seguimos siendo vírgenes. Ella nos advirtió que nos iba a hacer esa prueba y que la que saliera que no era virgen se iba a largar a vivir a la calle. Entonces imagínense cómo me sentí yo, obviamente con la información que me dio mi hermana, yo dije, pues yo ya no voy a hacer, yo voy a salir que no soy virgen y mi mamá me va a correr y qué voy a hacer. Me lleno de temor y de desesperación y entonces hablo con mi hermana y esta es la primera vez que yo le digo a alguien que mi abuelo me abusaba sexualmente. Cuando le dije a mi hermana, ella me dijo que teníamos que hablar con mi mamá y que le teníamos que decir lo que estaba sucediendo. A lo que yo le contesté, no, o sea, estás loca, me va a matar. Y no es broma, yo pensaba que podía. Y pues bueno, chicos, llega mi mamá, se lleva a mi hermana, le hace su famosísima prueba de la virginidad y sale que es virgen, ¿verdad? Entonces llega mi momento, chicos, y de verdad, ay no, yo sentía que me moría porque decía, es que, o sea, me va a ir mal. O sea, si salgo negativa, me va a correr de la casa. Y si le digo lo que me pasó, me va a matar. Porque en mi mente estaba lo que me había dicho mi abuelo, de que si yo le decía a mi mamá se iba a enojar conmigo y me iba a pegar. Entonces yo conociendo a mi mamá y las golpizas que me daba por no hacer nada, yo dije, o sea, por esto, o sea, me mata, me mata. Entonces yo estaba en esas de que, ¿qué le digo? O sea, no quería hacérmela y de repente mi hermana le dice, mamá, mi hermana tiene algo que decirte. Yo me lleno de temor, chicos, o sea, me da un terror enorme y me orino. Mi mamá al ver eso, pues obviamente piensa que si me estoy orinando, ¿verdad? Que si tengo miedo es porque no soy virgen. Entonces ni siquiera me deja hablar, ni siquiera me hace prueba, no me deja decir ni una palabra cuando ya había ido por un cable, como pues un lazo para pegarme, ¿no? Y me ha puesto una chinga, pero chinga. Y lo único que hacía mientras me pegaba es decirme, ¿con quién chingados te revolcaste? Dime con quién te revolcas. Y yo callada, o sea, yo nada más recibía los golpes, lloraba, gritaba, pero no decía nada porque me daba más miedo hablar que simplemente quedarme callada. Me pegó tanto neta, o sea, me hizo tanto daño con esa golpiza que mi hermana se terminó metiendo y le dijo, ella no se revolcó con nadie, mi abuelo la violó. Mi mamá estaba tan cegada de la ira que ella decía que eso no era cierto. O sea, como que mi hermana lo estaba inventando nada más por protegerme. Dijo que lo que pasaba es que yo era una puta, que yo era una cualquiera y que si en caso de que eso hubiera sido cierto y que mi abuelo me hubiera hecho eso es porque yo lo había seducido seguramente. Me siguió golpeando hasta que se cansó de tal manera que toda la espalda y mis piernas terminaron sangrando. Me quería morir, de verdad, morir del dolor. Y les recuerdo que para ese entonces yo tenía solamente 11 añitos. Una vecina se da cuenta, escucha los gritos y va a ver qué sucede. Eran más o menos como las 8 de la noche cuando llega ella y la verdad no supo lo que pasó, simplemente me dijo que me fuera con ella a la casa porque me vio cómo estaba sangrando, pero no sabía por qué me había pegado. Ella solamente escuchaba que mi mamá me decía que yo era una perra, que era una puta y cosas así, pero no sabía realmente lo que pasó.
Simplemente por el estado en el que me vio, me llevó a su casa. Y bueno, pues como mi mamá bien dijo, ella me iba a correr de la casa, ¿verdad? Si yo ya no era virgen, entonces así pasó. La señora se portó muy linda conmigo, me dio el amor que nunca nadie me había dado, pero viví momentos muy duros porque la hija de ella no me quería y quería. Entonces la señora termina consiguiéndome trabajo en una casa, ¿verdad? Para que yo como que pues les hiciera el servicio, ¿verdad? Fuera como sirvienta, pero pues que ellos me dieran un lugar donde quedarme. Yo en ella encontré el amor, el cariño, el apoyo que yo nunca encontré en toda mi vida, que yo nunca había tenido con ningún miembro de mi familia. Pero lamentablemente a los 3 años de eso murió. Ella murió y pues era el único apoyo que yo tenía. Para eso, pues yo obviamente duré muchos años odiando a los hombres, o sea, yo no quería tener pareja, yo no quería tener nada, o sea, nada, nada, nada que ver de verdad con los hombres. Hasta que un día, chicos, y aquí va la segunda parte de la historia, pues cuando yo tenía 18 años, ¿verdad? Conozco un chico del cual me empiezo pues a enamorar, me empieza a llamar la atención, empiezo a sentir pues cosas por él. Pero obviamente lo que sí me pasaba es que yo no podía tener relaciones sexuales con él. O sea, cada que lo intentábamos me volvían los recuerdos del abuso de mi abuelo, me volvía todo eso y yo no podía, no podía. O sea, rechazaba completamente todo lo que tuviera que ver con sexualidad. Él se portó muy bien conmigo, me entendió, nunca me forzó y duramos así, sin poder tener intimidad ni nada, por aproximadamente un año. Hasta que un día pude superar eso y pues estuvimos juntos, quedé embarazada y yo sentí como que iba a poder tener una familia, ¿verdad? Si bien nunca tuve una familia con amor que me lo diera a mí, yo vi esta como una oportunidad de yo tener mi propia familia. Ya había superado lo de no poder estar con mi pareja, entonces sentía como que ya lo tenía todo, estaba embarazada, íbamos a tener un bebé, entonces estaba yo súper feliz y decido darle la noticia a él. Pero su respuesta, la verdad, nunca la esperé. Él me dijo literal que si el niño que yo estaba esperando, que si el bebé que yo estaba esperando era un niño varón, entonces él se iba a hacer cargo de él y él iba a estar conmigo. Pero que si era una niña, él no se quería hacer cargo de ella y que no iba a querer saber absolutamente nada de nosotros. Imagínense, yo estaba perdidamente enamorada de él, o eso pensaba, ¿verdad? Y, y yo decía, ay, por favor, que sea que sea un niño, que sea un niño, que no vayan a ser niña. ¿Y qué creen? Cuando me alivió, pues tengo una hermosa niña. Y él, como me lo dijo, se alejó de mí. Entonces su mamá habló con él, lo hizo entrar en razón, o sea, habló de que, pues sí, ¿no? De que independientemente de que fuera niña o niño, pues él era su papá y él se tenía que hacer cargo. Y bueno, no sé qué tanto le habrá dicho, pero el caso es que lo hizo entrar en razón, él regresó, nos juntamos y nos fuimos a vivir con su mamá. Con mi suegra todo hermoso, ella se portaba conmigo como si fuera mi madre, pero mi esposo se la pasaba yéndose de parranda, a tomar con sus amigos. Entonces, como les digo, pues mi suegra termina dándome el amor de una madre, ¿verdad? Yo vivía súper feliz con ella, pero con su hijo pues era problema tras problema, porque se la pasaba de parranda, se la pasaba con sus amigos, se enojaba por todo, etcétera. Bueno, un día él decide que nos movamos y nos vamos a vivir con su hermano. Para ese entonces, pues él había conseguido un trabajo en una discoteca y yo en una fábrica de textiles. Pero literal, chicos, o sea, hagan de cuenta que él con el pretexto de que trabajaba, pues se iba a la discoteca supuestamente, hagan de cuenta desde el viernes, y no se aparecía a la casa hasta el martes o miércoles de la siguiente semana. Para esto, él tenía una hermana que me odiaba, o sea, me odiaba completamente porque decía que yo era una pobretona, o sea, simplemente por yo ser humilde y no tener dinero, porque ellos eran de una familia más acomodada, ella nunca quiso que yo estuviera con él. Pues bueno, un día cuando mi hija ya tenía 2 añitos, me dice mi esposo, ¿no? No estábamos casados legalmente, pero pues teníamos una hija, vivíamos juntos, o sea, por eso digo, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar a la niña el fin de semana para que vaya a ver a mi tía, y la traigo, o sea, que se esté con ella el fin, y luego la traigo para la casa. Y así de, ok, está bien. Pues llega el sábado, ¿verdad? Que ese día, él había dicho que iba a ir a recoger a la niña de con la tía para regresar a la casa y me doy cuenta de que no fue por ella. Se me hace extraño, pero bueno,
no dije nada hasta que de repente recibo una llamada, de esta hermana que les digo que me odiaba y me empezó a insultar súper enojada. Yo no sabía ni qué pasaba, nada más me decía que yo era una perra egoísta, que cómo era posible que le hubiera hecho eso a su hermano, que por mi culpa su hermano no había podido tener a su damita de honor, que era su propia hija, en su boda. Y yo así ¿de qué estás hablando? O sea, yo no sabía de lo que me estaba hablando, no sabía a qué se refería, pero para no hacerles el cuento muy largo, lo que estaba sucediendo es que ese fin, ¿ok? Ese fin, él se iba a casar con otra mujer y yo no sabía. Y la razón por la que él me había pedido a mi hija para según llevársela con la tía es porque la hermana le decía que su hija pues tenía que estar ahí, tenía que ser su dama de honor, ya sabes, la que lleva los anillitos. Entonces él hace todo el show de llevarse a la niña, de llevarse a la tía, pero realmente no la podía llevar a su boda porque después me doy cuenta que la novia ni siquiera sabía que él tenía una hija. Evidentemente mucho menos que tenía una esposa. Entonces, bueno, la hermana como que no sabía todo esto y ella simplemente, el hermano le dice básicamente que la niña no estaba ahí porque yo no se la había querido prestar y la niña no había podido ir a la boda. Bueno, el punto es que imagínense cómo me sentí, chicos. O sea, yo sentía que se me acababa el mundo de verdad. O sea, y esto no es lo peor. Lo peor es que la siguiente semana, o sea, después de que él se fue, bueno, para esto su hermana me había dicho un chorro de cosas que a mí me dolieron mucho. Me dijo, por ejemplo, que cómo podía yo creer que su hermano se iba a quedar con alguien como yo, que evidentemente él estaba solamente esperando encontrar una buena mujer de su clase, que yo no cabía en su familia porque era una muerta de hambre. Y bueno, así fue como fue que yo por la hermana me doy cuenta que él se casó. Yo estaba destrozada, chicas, y de verdad que yo pensaba, ¿cómo le pensará hacer para llevar una doble vida? Porque no fue como que él me dijo, sabes qué, tengo una relación, te dejo, me voy. No, él se hizo como que se iba a trabajar y yo creo que para él era perfecto esto de que me voy todo el fin, o sea, me voy el viernes y no vuelvo hasta el miércoles. Y me imagino que a la otra chica le decía lo mismo de que por trabajo se tenía que ir los otros días que estaba conmigo. Pues bueno, chicas, hagan de cuenta que llega el martes y él llega como si nada, o sea, como si nada hubiera sucedido. Ese día, como yo sabía que él iba a llegar, yo no fui a trabajar. Yo hablé con mi jefa, le platiqué la situación y me dejó faltar ese día y yo estaba esperándolo en la casa. Cuando él llegó a la casa, yo no le dije nada. Yo le estaba dando de desayunar a mi bebé, él llegó y se metió a bañar. Y en el desayuno que le estaba dando a mi bebé, yo le estaba enfriando un chocolatito caliente que le había preparado. Pues de repente suena el teléfono y yo contesto. ¿Y quién creen que era? Pues evidentemente, la esposa. Pues así fue, chicas, saben de cuenta, yo contesto, ella me pregunta por él, le digo yo que se estaba bañando, pero que quién lo busca y me dice su esposa. Y yo le contesto, su esposa soy yo. Yo he sido su mujer por 3 años y tenemos una hija. Para mi sorpresa, evidentemente, ella tampoco sabía absolutamente nada. Ella no sabía ni que él tenía una hija, porque él, cuando llegaba a hablar con ella, que él tenía la niña y ella la escuchaba, él siempre le decía que era una sobrina de él. Pues él salió y todavía salió enojado porque yo había contestado esta llamada. Empezamos a discutir, ya te imaginarás la discusión de qué tamaño la tuvimos. Y bueno, él estaba tan enojado que durante la discusión intentó pegarme. Yo tenía el chocolate caliente en la mano y se lo aventé en la cara. Lo quemé y le aventé con lo que me encontré en la cocina. Entonces él, al ver que yo no me estaba dejando y que no me iba a poder pegar, me dice pues que él ya se va de la casa y yo le digo que sí, agarro su ropa que yo le acababa de planchar y le empiezo a aventar todo para afuera. Lloré muchísimo, de verdad, intenté quitarme la vida, no se imaginan cuántas veces lo intenté, porque de verdad que no podía entender, o sea, por qué la vida se portaba así conmigo, por qué, o sea, por qué simplemente no puedo ser feliz. Y además yo en serio, chicas, en serio, yo sentía que no podía vivir sin él. O sea, yo sentía que sin él mi vida no tenía sentido y aunque yo amaba mucho a mi hija, yo no le miraba sentido. Y pues bueno, chicas, intenté quitarme la vida, intenté muchas cosas, pero al final pude salir adelante con mi hija, seguí trabajando, traté de, pues, de seguir mi vida, ¿verdad?
Y un día, después de 2 años, él llega, me pide perdón, me dice que se equivocó, pero ni siquiera crean que dejó a la esposa y que ya vino a buscarme, no. O sea, él casado viene a decirme eso. Entonces yo le digo que no, que ya por favor se olvide de mí, que respete a la mujer que hoy tiene como esposa y que a mí me deje en paz. Yo, chicos, hasta ahorita yo a mi hija nunca le he hablado mal de su papá, porque pues yo sabía que para mi hija es muy importante y que mi hija ama con todo su corazón a su papá. Así es que aunque yo me moví de país, me mudé a vivir a Panamá y me alejé, yo me encargaba de llamarle, o sea, de que mi hija tuviera comunicación al menos telefónica con su papá todo el tiempo. Y hasta el día de hoy es una historia que mi hija no sabe, o sea, mi hija no sabe para nada lo que su papá me hizo a mí. Mi hija al día de hoy es adulta, tiene una relación excelente con su papá y su papá hasta el día de hoy le dice que él perdió a una mujer maravillosa que era yo. Y bueno, chicas, pues realmente yo acá en Panamá conocí a otro hombre, ¿verdad? Que ha sido muy bueno, tenemos ya 20 años de casados juntos. Pero la verdad, y aquí es donde yo les quiero pedir un consejo, chicas, porque la verdad yo no sé qué hacer, ¿ok? Aquí les digo lo que pasa, ¿ok? Yo después de todo esto que viví y de que nunca tuve suerte, hoy siento que pues logré conseguir un hombre que digamos, pues se ha comportado como una pareja, ¿verdad? Al menos conmigo, o sea, pero no soy feliz. No soy feliz y no sé, o sea, no, me siento mal de sentirme así, pero yo siento que yo no lo amo y yo siento que estoy viviendo una vida que no quiero vivir y que no me hace feliz y en este punto no sé qué hacer. He pensado en dejarlo, me han aconsejado, ¿verdad? Que si yo no soy feliz, pues no tengo por qué estar ahí, pero de verdad, todo lo que él ha hecho por mí y todo el tiempo que tenemos juntos no me deja hacerlo. O sea, me siento mal, me siento como si fuera una mala persona, una mala esposa. Además de que él ya está retirado, entonces se me hace injusto como dejarlo en esta situación. Él siempre ha sido parte de una iglesia evangélica y yo duré mucho tiempo yendo a la iglesia, pero la verdad yo un día me di cuenta que yo solo vivía la vida que él quería que yo viviera. Yo era la mujer que él quería que yo fuera. Yo estaba completamente controlada por él y esa vida a mí no me estaba haciendo feliz. Entonces dejé de ir a la iglesia. Él es una persona de 62 años, yo tengo 48 y pues yo me siento mal de separarnos o de dejarlo en esta situación. Y les voy a contar lo que mató lo que yo sentía por él. Ok, entonces como les digo, chicas, con este hombre, pues es lo mejor que me han tratado, entonces siento que por eso yo me quedé ahí, pero como les digo, no soy feliz, no me siento feliz y creo que lo último que me hizo, que fue así como que ya dije yo, es que yo no quiero esto. Ok, y esto es para explicarles que siempre me he sentido así, siempre me he sentido como que no me valora, como que no me da mi lugar, como no me siento amada, no me siento valorada, no me siento querida. Entonces les voy a explicar, por ejemplo, lo último que me pasó, que les digo que fue como lo que ya, o sea, me desilusionó y pues el año pasado hagan de cuenta que nosotros cumplimos 20 años de casados. Para esa fecha él había conseguido un contrato de trabajo por 3 meses. Y bueno, nosotros tenemos 2 hijos varones, uno de 20 y uno de 17. Ese día, que era nuestro aniversario, pues cayó en sábado. Yo me levanté a las 3 de la mañana a hacerle su lonche, ¿verdad? Como siempre. Y de repente él me dice, no, no voy a ir a trabajar. Y yo ya había cocinado, neta. O sea, no me dijo antes, me dijo en ese momento y yo, ok. Me dijo, no, pues es que mi jefe me dijo que no tenía que ir porque pues es mi aniversario, nuestro aniversario, bla, bla, bla. Y yo como que, ok, pues me hubieras dicho, ¿no? Pero bueno, no le dije nada. Ese día, pues él acababa de recibir su quincena, que era una bonificación de $120 que le dieron. Y nuestro padrino de bodas le había enviado un regalo de bodas, ¿verdad? Para nosotros de $100. Lo que les quiero decir con esto, chicas, es que no era, había dinero, ¿verdad? O sea, teníamos algo, pues para poder, no sé, salir a comer o hacer algo para festejar, cualquier detalle pequeño. Entonces mis hijos le dicen, papá, pues ¿por qué no te llevas a mi mamá a cenar? Váyanse, quédense en un hotel solos, disfruten, festejen su aniversario.
Y yo, pues ustedes saben, chicas, uno como mujer siempre desea eso. Es algo que yo nunca tuve en toda la vida. Y uno como mujer siempre desea esas atenciones, esas sorpresas, ese interés de tu pareja, de sacarte de la rutina, de revivir la pasión, de enamorarte, ¿no? Independientemente de los años que tengan juntos, que es algo que nunca he tenido de él. Pero pues evidentemente cuando mis hijos lo mencionan, yo por dentro decía, ay, ojalá que sí pues que se anime, ¿no? Pues él le responde a los niños nomás, ay, pues vamos a ver, ¿no? Y así pasa el día. Se llega la tarde, yo miraba que él no me decía nada, ya saben, pues yo toda ahí ilusionadilla, pensando que a lo mejor, pues miro que no, y le digo, oye, ¿vamos a salir o no? Y eso era tipo 4:30. Pues en eso le marca la hija del pastor de esta iglesia evangélica a la que yo les digo que él pertenece, y le dice, ay, pues mira, resulta que yo estoy cumpliendo años, entonces me gustaría que vinieran a festejar conmigo, y él de una le dice que sí. Yo estaba neta tan molesta, o sea, me enojé porque yo dije, no puedo creer que en mi aniversario no me pueda dar ni siquiera este día de hacer algo conmigo, ¿no? De hacer algo especial. Y bueno, voy a terminar. Y como les digo, chicas, o sea, yo me enojo, ¿no? O sea, yo no pude evitar mi cara de molestia y me dice, ya, no te enojes, vamos al cumpleaños un ratito y de ahí te llevo a comer una pizza. O sea, pero neta, o sea, una pizza que es en un lugarcito así, en donde literalmente yo voy todas las semanas a hacer el súper. Y bueno, eso se los cuento, chicas, para que ustedes entiendan por qué no soy feliz, porque la neta a veces que yo lo digo, me siento como una mala mujer. O sea, yo digo, pues él no me maltrata, no me pega, no me engaña, no me hace cosas así, entonces, ¿cómo es posible que yo me esté quejando? Pero no sé si ustedes me entiendan y es por eso que le pedí a la chica que hace estos videos que, que por favor cuente mi historia, porque yo quisiera escuchar de ustedes que son mujeres. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Porque yo estoy casi por cumplir 50 y estoy, creo que en un momento de mi vida en el que me he puesto a reflexionar, como les digo, apenas hace poco me di cuenta que yo vivía la vida que él quería, o sea, que yo ni siquiera era yo, ¿no? Que yo ni siquiera estaba siendo feliz. Y la neta, um, no sé, o sea, me siento mal de no sentirme feliz con lo que tengo, pero no soy feliz. No soy feliz y no sé ustedes qué harían. La chica que hace los videos, que pues nos da consejos cuando le contamos la historia, me dijo que nosotros venimos a esta vida a ser felices y que no somos responsables de la felicidad de los demás, ¿verdad? No debemos dañarlos, pero no somos responsables. Y que yo debería de estar enfocada en lo que a mí me haga feliz, ¿no? Y que lo que a mí me hace feliz, pues no siempre es lo que va a hacer feliz a los demás. Pero la verdad, yo no puedo dejar de sentirme culpable de tomar una decisión como alejarme, pero a la vez siento que al quedarme como que me tengo que resignar a que nunca voy a ser feliz en mi vida. Y la verdad, se siente hasta injusto darte cuenta de que toda tu vida te tienen que pasar cosas o tienes que vivir cosas, pero nunca tienes la oportunidad de ser feliz. Y hay veces que miro a otras personas, a otras parejas, a mujeres realizadas, felices, enamoradas, a hombres que son detallistas. Yo quisiera y anhelaría tener eso y la verdad no entiendo por qué nunca he podido lograrlo. Entonces, me ayudarían mucho si ustedes me comentan qué piensan o qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar. Muchas gracias por escuchar mi historia.